Hola, exploradores de la belleza escondida, ¿cansados de las mismas postales de siempre? Pues preparaos para un viaje que os va a enamorar. Hoy descorchamos los secretos de un rincón de España donde la historia susurra en cada piedra y la vida palpita con un encanto especial. Aquí donde el río Ucero y el avión se besan. Y el tiempo parece detenerse entre las huellas de antiguos pueblos celtíberos, romanos y visigodos. Vamos a explorar calles porticadas y casas con entramado de madera. Y nos adentraremos hasta la imponente Catedral Románica de la Asunción. Y conoceremos dos tesoros que guarda y que cortan la respiración. El hermoso Mapamundi del Beato de Osma, una joya de la cartografía medieval. Y el majestuoso sepulcro gótico de San Pedro de Osma, tallado en piedra en 1258. Y conoceremos su fortificación cristiana. Después de un viaje de lo más animado, con la banda sonora puesta a todo volumen y mi voz acompañándola, claro, por fin divisé las señales de la N122. Tras unas cuantas horas de carretera desde la vibrante Madrid, aterricé por fin en el encantador Burgo de Osma. Digamos que el trayecto se tomó su tiempo, unas cuantas horitas, pero la alegría del camino hizo que cada kilómetro valiera la pena. Bueno, hoy me encuentro en el Burgo de Osma, que es uno de los pueblos más bonitos de España. Hola a todos, hoy hemos venido a la provincia de Soria y es un privilegio para mí pisarla porque es la primera vez que conozco algo de esta provincia y sé que sin lugar a dudas voy a encontrar tesoros y que además me va a sorprender. Estoy en una antigua y monumental ciudad episcopal que se llama el Burgo de Osma. Este lugar ofrece uno de los recintos medievales mejor conservados de toda la provincia soriana. Así que vamos a conocerlo. Bueno, acabo de llegar al Burgo de Osma y lo primero que vi fue el río y dije, bueno, pues vamos para allá. Me encontré un vecino y él me dijo que se viene a caminar por este paraje y pues bueno, he seguido su consejo. Lo que pasa es que hay que atravesar caminito con rejillas por encima del río y eso ustedes ya saben que a mí me da mucho miedo, pero bueno, el río no es así como muy caudaloso en este lado, así que bueno, seré capaz de pasarlo. Bueno, y sinceramente ustedes ya saben que el agua es vida. Mirad qué bonito, me encanta. Hemos empezado bien. Uy, ya empecé a sufrir, chicos, ya empecé a sufrir. Hoy. Bueno, y de las cosas más bonitas que tiene el Burgo es un lugar espectacular, lleno de caminitos a las márgenes del río. Pero atravesando este pequeñito túnel, ya les mostraré lo que hay del otro lado. Bueno, y como vemos, aquí tenemos el puente, el río Ucero, y luego están estos caminos espectaculares con las vistas del río. La iglesia la están remodelando. Eso está bien, que el patrimonio esté siendo cuidado y cultivado. Y es que tener al río Ucero así danzando a nuestro lado es un regalo para los sentidos y para el corazón.
Su presencia suave y constante añade una chispa de magia a cada rincón, invitándonos a paseos tranquilos, a confidencias susurradas junto a su orilla y a esos momentos de paz que tanto alimentan el alma. Este paraje es pura poesía líquida que fluye por aquí, haciéndolo todo un poquito más romántico. Y atravesando este pequeño pasaje con este hermoso mural, llegamos a una gran plaza de soportales que se abre a medio camino de la calle Mayor, considerada como uno de los mejores ejemplos de plaza castellana. El centro del pueblo destaca por los edificios que lo presiden, como el imponente Hospital de San Agustín. Como si de una línea invisible se tratase, los árboles continúan el espacio que correspondería a las casas si no existiera la plaza, con frondosas copas en verano y troncos desnudos en invierno, y sirven como protección para los que deciden sentarse en los bancos situados a su vera. Este hermoso edificio tiene origen en 1468, cuando el obispo Pedro García de Montoya fundó este hospital, con el objeto de dedicarlo al acogimiento de peregrinos y enfermos. Ahora se encuentra ubicada aquí la oficina de turismo. Y según entramos, empezamos a aprender. Usama Argaela, quédense con este nombre, pues es la ciudad celtíbero romana que da origen al poblamiento de esta zona, como una de las ciudades de los arébacos, que posteriormente sería conquistada por romanos. De las cosas que más me gustaron fue este mapa gigante de la ciudad desplegado en la pared, que resaltaba con claridad los puntos importantes y turísticos que merecían una visita. Me ofreció una visión general perfecta para planificar mi recorrido por esta encantadora villa medieval. Y lo más curioso es que la oficina de turismo está ubicada en la capilla del antiguo Hospital de San Agustín. Sin duda, un peculiar y hermoso lugar donde trabajar. Y otra de las sorpresas que alberga este edificio es su sala de historia. Vamos a conocerla. En este espacio, el visitante recorrerá la antigua ciudad de Usama Argaela de una forma amena, divertida, gracias a la perfecta reconstrucción de ambientes, maquetas y restos arqueológicos. Es así como Usama estaba emplazada en un eje principal de las comunicaciones viarias romanas, junto a la vía que desde Astorga daba salida al oro y otros minerales obtenidos en el noroeste hacia César Augusta, la actual Zaragoza, y posteriormente a Tarraco, Tarragona. El esplendor de la urbe se mantiene hasta el siglo III. Y lo que más me gustó en la zona romana fue la imitación de una calle con calzada, soportales y casas. También se puede acceder a una de las viviendas donde se ha recreado la estancia con el larario, altar dedicado a los dioses de la casa, y el triclinium, comedor, así como réplicas de enseres domésticos que el visitante puede tocar. En este periodo había una sociedad donde la agricultura, la ganadería y la artesanía eran las actividades económicas principales. La población vivía en viviendas, algunas de las cuales eran grandes y lujosas, y también se encontraban estructuras de interés público como el foro y templos, además de un sistema de abastecimiento de agua con aljibes, cisternas y un acueducto que traía el agua desde el río Usero. La vida en Usama era activa, con participación en eventos religiosos como los concilios de Toledo, incluso después de la conquista romana. Sin duda, lo que más me gustó fue transportarme en el tiempo y vivir por un instante la mismísima Usama Argaela.
Una de las cosas más llamativas y significativas de las calles del Burgo son las larguísimas y tradicionales columnas que recubren todo el centro. Se trata de columnas de madera o piedra, dependiendo de la antigüedad que poseen, sobre las que se sujetan las casas y que forman en su conjunto unos pórticos preciosos. Este tipo de construcción también se puede ver en otros pueblos castellanos, pero sin duda estas están conservadas de una forma espectacular. Algunas de las columnas todavía conservan escudos antiguos que supongo que se construirían por las familias que residían en las casas para distinguirse. Aquí encontramos la espectacular Catedral Románica de la Asunción. La construcción de este templo fue ordenada por el obispo Pedro de Osma en 1101, sobre los restos de un antiguo templo visigodo. Y se mantuvo poco tiempo en pie. A mitad del siglo XII se mandó derruir para edificar una mayor de estilo gótico, comenzando las obras en 1232. Y es la que ha llegado hasta nuestros días. La catedral se encuentra bajo la advocación de Santa María de la Asunción. Cuenta con añadidos renacentistas, barrocos y neoclásicos, aunque el estilo que predomina en el conjunto es gótico. La planta es típica del arte cisterciense. Actualmente la torre está siendo rehabilitada y consolidada en su parte estructural, promovida por el Ministerio de Cultura e Instituto del Patrimonio Cultural Español. Y a pesar que me dio mucha tristeza no poder contemplarla, me parece más bonito saber que está siendo restaurado, porque el patrimonio hay que conservarlo. Y esta es una hermosa torre barroca del siglo XVIII de 72 metros de altura. Se están restaurando sus forjados de madera interiores, sus campanas, y se le está dando un tratamiento a la madera con agentes antisilófagos. Y aquí les comparto una imagen de ella sin las obras, y si antes era hermosa, ahora con la restauración lo será mucho más. Y para que nos pongamos en contexto, tenemos aquí a Pedro de Osma. Él llegó aquí en un momento de gran transformación en la historia de España, marcada por la reconquista, la consolidación de los reinos cristianos y el auge de la cultura y el poder de la Iglesia. Este gran hombre, Pedro de Burgués o Pedro de Osma, nació en Francia. Ingresó en la abadía de Cluny y se hizo monje benedictino. El rey Alfonso VI buscaba a alguien que se hiciera cargo de la nueva diócesis de Osma, que había de erigirse en territorios de Soria conquistados recientemente. El arzobispo de Toledo recomendó a Pedro y este fue nombrado obispo de Osma en 1101. Y ahora sí, acompáñenme a descubrir la Catedral de Santa María de la Asunción. Este lugar siempre ha sido un símbolo del poder y la espiritualidad que irradiaba la ciudad en la época medieval. Este hermoso lugar ha sido la inspiración de artistas y reyes, también refugio de peregrinos. Aquí, arte y fe han creado un perfecto equilibrio de mármol y pintura. Aquí se encuentra un gran número de tesoros que vamos a descubrir. De las cosas más preciosas son esta delicada colección de tapices flamencos, y también aquí hay cuadros de grandes maestros españoles. Este espacio aún conserva el mobiliario original y me transportó a un tiempo en el que esta catedral era un lugar de culto y un centro de administración y poder. Llegamos a su claustro gótico, un espacio sobrio y majestuoso que invita al silencio y alberga importantes sepulcros medievales. Sus arcos ojivales y tracerías caladas son un ejemplo de la arquitectura del siglo XIII, testimonio del esplendor de la diócesis en su época.
No sabemos cuándo comenzó a predicarse el evangelio en esta zona, ni tampoco en qué momento el número de cristianos y su capacidad organizativa hicieron aconsejable crear aquí una diócesis eclesiástica. Quizá existiera ya en época romana. Se tuvo noticias hasta el año 597 de este lugar, en que el obispo llamado Juan acudió al concilio de Toledo y firmó las actas conciliares como Juan, obispo de Oxoma. Oxoma era la antigua ciudad Uxama, una ciudad que jugó un papel relevante en la penetración del cristianismo. Sabemos que los primeros cristianos utilizaron para difundir el evangelio la amplia red de vías y calzadas centradas en Roma, que unía entre sí las ciudades del imperio. El tiempo del obispo Pedro de Osma fue una época de afirmación de los reinos cristianos que van ampliando sus territorios, desplazando hacia el sur a los debilitados guerreros del Islam. Una de las joyas más valiosas es el Códice Beato de Osma, una copia única y bellamente ilustrada de los comentarios al Apocalipsis de San Juan, que data del siglo XI. Y el mapamundi del Beato de la Catedral del Burgo de Osma es uno de los más extraordinarios ejemplos de cartografía medieval. Muestra una imagen del mundo que surge en la mente de aquellos miniaturistas que al iluminar las copias del comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana deseaban incluir en el códice una representación del mundo cristiano. Este incluye las cabezas de los 12 apóstoles ubicadas en el lugar donde murieron o fueron enterrados. La tierra para Martinus es circular pero plana. Está rodeada de agua, que es el elemento que distribuye el mundo en regiones. La gran mancha de agua central que articula el mapa es el mar Mediterráneo, que divide el mundo en los 3 continentes conocidos en el siglo XI, Europa, Asia y África. También una franja de tierra que representa de manera simbólica el mundo desconocido o no cristiano. Sin duda, esta es una obra cumbre de la miniatura románica y la cartografía altomedieval. Bueno, aquí en la Catedral de Burgo de Osma está esta sala interactiva que yo ya la he visto en otras catedrales, pero no me había causado curiosidad de tomar uno de ellos, pues se lo recomiendo. Es una experiencia inmersiva de 180 grados donde te muestra toda la ciudad como si estuvieras en un helicóptero y cada espacio y te lleva hasta arriba del todo. Bueno, tanto que llegué a experimentar el vértigo. Ustedes ya saben que tengo miedo a las alturas, pero fue alucinante, así que donde vayan y vean las gafas estas de tercera dimensión, tómenlas, porque van a vivir una experiencia inolvidable. Otro de los enormes tesoros es el ataúd donde está enterrado el cuerpo de Pedro de Osma, que fue el fundador de esta ciudad y su obispo. Este hermoso ataúd es muy curioso porque está lleno de escenas que son una forma de narrar la vida y la santidad de Pedro de Osma, que se entendía fácilmente por el pueblo, que en su mayoría eran analfabetos. La urna, originalmente policromada, añadía un elemento visual atractivo y didáctico, haciendo que la narración de su vida fuera más accesible. En sus relieves podemos ver escenas de la vida y los milagros del santo. Están tallados varios personajes que acuden en busca de su favor, incluyendo personas con discapacidades. Muestran la curación de un enfermo con un pez pescado milagrosamente por él en el río Duero. También está representada la sepultura de él en esta catedral y la presencia de ángeles que representan sus virtudes. Este sepulcro fue realizado en 1258. La fama de este santo obispo se extendió por muchos de los reinos de la península, ya que fueron numerosos los milagros que obró.
Y damos gracias al rey Alfonso VI de León y Castilla, que en su afán por el adelantamiento del cristianismo en España, no solo dio un empuje extraordinario a la reconquista, sino que trabajó con el mayor empeño en la reforma y renovación eclesiástica de todos sus territorios. Y sin duda haber escogido a Pedro de Osma fue un gran acierto por su extraordinaria actividad como gran prelado renovador y reformador de la iglesia de Osma. También tenemos el Museo Catedralicio Diocesano, que se compone de 240 obras de arte sacro, colecciones de pintura, orfebrería y un gran muestrario de ornamentos sagrados incunables. Y aquí estamos ante unas naves góticas de altura impresionante y el claustro reedificado en gótico florido. Sus hermosas cúpulas y la sacristía, que poseía una belleza serena y cuidada, me encantaron. También la exposición Redención de Vicente Molina Pacheco, que me resultó muy interesante. En tiempo de dominación romana del Burgo de Osma ya existía una muralla, pero la que hay actualmente fue levantada por el obispo Montoya en 1458. Se construyó por razones defensivas, pero también tenía varias funciones como la de protección contra las pestes y contagios diversos, y fue objeto de especial cuidado por parte de los mandatarios municipales. La muralla facilitó la labor de cobro de impuestos sobre productos que entraban a la población y fue también protagonista de actos protocolarios con fuerte carga simbólica, entre los que destacaban la entrada de los obispos que llegaban al burgo a tomar posesión. Aquí en el Burgo de Osma, el lucero va cantando sus versos que son plegarias. En el agua vas notando sus penas más solidarias. El avión va gritando al pasar por el molino. El agua sigue forzando su penoso desatino. La catedral va marcando sus historias pasajeras, losas que siguen dejando poesías mañaneras. Y como ya saben, soy una apasionada de las fortificaciones y los castillos, así que no me podía ir de aquí. El castillo de Osma es una de las fortificaciones cristianas más importantes de la frontera del Duero, que se dispone en el siglo X entre el Reino de León y el Califato de Córdoba, una defensa cristiana estratégica enfrentada al sistema de fortificaciones de la Marca Media del Califato en lo que hoy son las provincias de Soria y Segovia. La primera referencia documental de la existencia de un castillo cristiano en Osma es en el 910. Se levanta entonces una fortaleza condal, cuyas torres han desaparecido. Afortunadamente sabemos de su existencia y sus características gracias a unos dibujos conservados en la Catedral del Burgo. Que cita: en el año 934 la peña es refortificada por Ramiro II de León, que construye nuevos lienzos. El aspecto que tendría en el siglo X no difiere demasiado del que mantiene en la actualidad. Para levantar esta fortaleza real se reutilizó material constructivo procedente de la vecina ciudad de Usama, sillares, tambores de columnas y otros elementos de enorme calidad fueron transportados y acopiados para edificar el castillo ramirense. Un pequeño contingente militar controlaba esta defensa y hubo que recurrir a ingeniosas soluciones que resultaron eficaces frente al imponente y numerosísimo ejército califal acuartelado a corta distancia en el castillo de Gormaz. ¡Ah, qué descubrimiento tan fascinante este lugar! Sin duda he pisado la historia de una manera increíble. Imaginar la antigua ciudad de Usama, cuna de los arébacos. Pisé las huellas de los romanos y de los visigodos. Caminé por la importante Osma, donde cristianos y musulmanes se disputarían su control, que evocó un pasado vibrante. Y luego conocer la figura de Pedro de Osma, surgiendo en el año 1101 para dar forma al Burgo de Osma, marcando una era repleta de milagros y acontecimientos extraordinarios,
por parte de un gran hombre. Este grupo de columnas con capiteles son las ruinas de lo que fue el antiguo claustro de la catedral románica de la ciudad y que fueron donadas a la ciudad convirtiéndose en un bonito parque público a la orilla del Lucero. Y si ya decíamos que este era un lugar romántico, vamos a cerrarlo con broche de oro, sí señor, porque aquí está esta hermosa puerta marco carpanel rematado con un escudo nobiliario que el ayuntamiento ha querido poner aquí para dignificar este acceso e integrar la portada en las arquitecturas coetáneas cercanas. Así que entre la puerta iluminada, la noche, la luna y las murallas, yo estaba en el sitio más romántico que uno se pueda imaginar. Piso la tierra donde el tiempo se anuda. Siento el eco profundo de los aguerridos arévacos alzándose del mundo y sobre ellas las marchas de Roma imborrable, legiones que un día trazaron sus vías, dejando una impronta que aún desafía. Visigodos con paso altivo y fuerte marcaron su reino, y la fe cristiana con fervor creciente dejó en la tierra semillas permanentes. Caminando por el Castilla Termal Burgo de Osma, el primer hotel termal de la provincia de Soria, me despido de ustedes desde un lugar fascinante y los espero en mi próxima aventura.